Una de las razones por las cuales deberíamos cambiar nuestra manera de pensar es para tomar conciencia de los problemas y contradicciones no solo de nuestra ciudad, nuestro estado o nuestro país, sino del mundo entero. Estoy pensando en aquellos problemas globales o contradicciones que tienen que ver con la privación de nuestra substancia compartida, de todas aquellas cosas que compartimos como humanidad. Por ejemplo, la naturaleza, los bosques, los ríos, los mares, o la cultura, el conocimiento, los espacios públicos. Todos estos comunes están bajo amenaza por la lógica de la acumulación del capital. Tenemos la privatización del conocimiento en la forma de patentes. Cada vez más y más empresas patentan el conocimiento para sacar beneficios y acumular cada vez más y más capital y volverse monopolios. Están los derechos de autor, está la privatización incluso de culturas y de prácticas medicinales o ancestrales de comunidades indígenas. En fin, no tiene límites la propiedad intelectual. Tenemos también la privatización de los recursos naturales, privatización y explotación sistemática, lo que puede provocar a largo plazo o ya está provocando una crisis climática, la cual preferimos ignorar. Aparte de eso está pues la desigualdad, ¿no? La creciente desigualdad causada por la creciente acumulación y que se refleja en el crecimiento exponencial de los suburbios y estas áreas como Chalco en la Ciudad de México, Ecatepec, estas áreas que en inglés le llaman slums, que están cada vez más y más pobladas. Esto está ocurriendo por todo el mundo, ¿no? En las grandes ciudades, Shanghai, Beijing, y esto es porque cada vez más y más trabajadores quedan superfluos, ¿no? Y porque dentro de las grandes empresas están desarrollando cada vez más máquinas o procesos robotizados que hace que los ingenieros o que los trabajadores se vuelvan superfluos, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Entonces tenemos estas contradicciones estructurales que nos afectan como humanidad, pero también tenemos una serie de discursos, ideologías y fantasías que esconden esas condiciones estructurales, y esa es la segunda razón por la cual deberíamos cambiar nuestra manera de pensar. Estas ideologías circulan por todos lados, en los medios de comunicación, en la política, en la cultura popular, en las novelas, en las series. Circulan como maneras de entender el mundo, maneras de identificarnos, maneras de ser, promesas de éxito, el sueño americano, el sueño de autorrealizarse como un consumidor, como el comprar cada vez más y más cosas, el ser a partir de lo que tienes, a partir de lo que posees, a partir del coche que uses, de la ropa que te pongas, el estatus que logres. Tenemos ideologías de consumo en la publicidad. Tenemos tendencias que nos hacen ignorar las crisis globales y climáticas, individualizando o reduciendo la magnitud del problema en haz una donación a tal fundación, ya te puedes quitar de problemas, ya no te preocupes por contribuir en el cambio climático, tú solo dona, ¿no? Y esa donación te la pide Starbucks, ¿no? O una transnacional que contamina muchísimo, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de estas ideologías que favorecen al capitalismo y que se promueven de manera sistemática por todos, están ahí en el sentido común, inclusive las personas cercanas a nosotros difunden estas ideologías, estas formas de ver el mundo, ideologías que a veces son buenas, que a veces nos ayudan a organizar nuestra identidad, a tener una idea de autorrealización, de éxito, pero que hay que analizar de manera crítica, especialmente cuando están escondiendo condiciones estructurales y contradicciones. Entonces, si ya identificamos que es importante cambiar nuestra manera de pensar para identificar las contradicciones del mundo y para identificar los discursos que cubren esas contradicciones, ahora, ¿cómo le hacemos para cambiar nuestra manera de pensar? Pues es un proceso, yo diría que largo, no ocurre de la noche a la mañana, y se puede facilitar a través de introducirnos a la filosofía y el pensamiento crítico, ¿no? La filosofía, que a veces es un poco abstracta, muy conceptual, tiene ideas que a veces nos confunden, pero precisamente porque son ideas que cuestionan
nuestros presupuestos, ¿no? Nuestras concepciones de lo que somos, de lo que es el mundo, se desestabiliza cuando estamos en contacto con perspectivas filosóficas. Bueno, eso también depende de la perspectiva filosófica en la que nos estemos adentrando, pero por lo general la filosofía nos otorga una manera diferente de entender las cosas y el mundo, entendernos a nosotros mismos, a la identidad, el progreso, el tiempo, la esencia, en la política, la economía, en el contexto de la crítica a la economía política de Marx, ¿no? No estoy pensando en la economía neoclásica y los métodos predictivos y estadísticos, ¿no? La filosofía es un medio interesante, aunque de repente nos saque de onda y a veces reaccionamos de tal manera que nos cerramos, decimos, no, pues, esos son conceptos extraños, no los conozco, ¿no? Como no los conoces, te generan incertidumbre y prefieres cerrarte, ¿no? Mantenerte en ese marco ideológico cognitivo que le da sentido a tu vida. Pero la otra actitud que podemos desarrollar es este concepto, ok, me saca de onda, pero me interesa, ¿no? Me da curiosidad y tengo la disposición de adentrarme en este tema, de prepararme, a lo mejor de leer un poco al respecto, de desarrollar un sentido autodidáctico y de disciplina para que poco a poco vaya adquiriendo conciencia y una forma crítica de ver las cosas, de ver el mundo y de no dejarme llevar por las ideologías, ¿no? Esta es una sugerencia. Y bueno, la filosofía es muy amplia, hay muchas perspectivas de filosofía analítica, de filosofía de las matemáticas, que estudia, pues sí, problemas muy específicos, técnicos, pero yo propongo el uso de corrientes de pensamiento crítico, ¿no? Y recientemente estamos promoviendo la perspectiva general del materialismo dialéctico de Slavoj Žižek, porque provee un entendimiento general de la realidad, ¿no? Que es de donde debemos partir para después enfocarnos en la crítica de la ideología, la crítica de las contradicciones de la realidad, de los procesos sociales, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque sí debemos como informar los parámetros de nuestra existencia, de alguna manera, explicarnos el origen de la subjetividad, explicarnos qué onda con nosotros mismos, qué somos, y qué onda con el mundo, cómo lo podemos conceptualizar, y cómo podemos conceptualizar la relación entre nosotros y el mundo, y las ideologías, para que a partir de eso pues, nos aproximemos críticamente a todas las cosas, ¿no? Aparte de estos elementos puntuales que les menciono, ser capaces de meternos en cualquier tema y desplegar herramientas de análisis crítico y dialéctico para deconstruir, reconstruir e ir modificando constantemente nuestros parámetros, aprender a poner nuestro pensamiento en un movimiento perpetuo, incesante, y alejarnos de todas esas perspectivas que te dicen que tienes que lograr una especie de paz interna, tienes que alejarte de todo, despegarte, tienes que hacer yoga y reconcíliate contigo mismo en una armonía. Yo creo que ese no es el camino, esa no es la ruta. Yo prefiero definir al sujeto como dividido por una falta que nunca puede llenar. Entonces, esa falta es una característica fundamental de las cosas, no solo del sujeto. Por cierto, esta conceptualización del sujeto la sugiere el psicoanálisis. El psicoanálisis dice que el sujeto está dividido, siempre está deseando, ya lo he comentado antes. Y la perspectiva de Žižek, que es más general, generaliza esta falta a nivel existencial, ¿no? Al nivel de la realidad misma, con una falta constitutiva, la materia misma con una falta. Entonces la universalización de la falta y de la brecha es una perspectiva crítica global que poco a poco podemos ir asimilando y que nos puede dar un punto crítico firme para desarrollar una nueva manera de pensar. Y bueno, podemos dejarla ahí. Siéntanse libres de dejar sus comentarios, críticas, sugerencias, réplicas. Hagan uso de su libertad de expresión, por favor. Saludos.